Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Sergio Reyes. El siguiente es el desarrollo del punto número 1 de la fase 4 del curso de Sistema de Adquisición y Acondicionamiento de Señales, en donde se presenta el montaje de los 5 circuitos de acondicionamiento de señal de los sensores propuestos en la fase anterior. Este punto se realiza en colaboración con el compañero Filadelfio Atencio y Oscar Sánchez. Bueno, acá tenemos el montaje de los circuitos de acondicionamiento para los 5 sensores. Entonces tenemos el sensor de temperatura, de CO2, de luz ultravioleta, de velocidad de viento y de cantidad de lluvia. Estamos alimentando todo el circuito con una fuente de alimentación con 12 voltios positivo y 12 voltios negativo. Entonces acá tenemos la parte por donde estamos alimentando el circuito. Tenemos 0 voltios, 12 voltios y menos 12 voltios, y ahí lo estamos enviando por medio de estos cables a los protoboard. Acá tenemos un regulador que nos va a bajar de los 12 voltios positivos a 5 voltios, esto para poder alimentar los sensores, ya que la mayoría funcionan a 5 voltios. Entonces acá primero tenemos este potenciómetro para simular el sensor de velocidad del viento. Tocó hacerlo de esta forma porque cuando se cotizó el sensor lo tenían disponible en la tienda, y en la siguiente fase, cuando se fue a realizar la compra, no lo tenían ya disponible. Entonces este sensor tiene una salida de 0.4 a 2 voltios, el modelo que se había seleccionado, y aquí por medio de estas resistencias que se instalaron en conjunto con la resistencia del potenciómetro, entonces se calculó para que tuviera una salida de 0.4 a 2 voltios, tal cual como el sensor que se había propuesto. Acá tenemos el sensor de cantidad de lluvia. Acá tenemos el sensor de luz ultravioleta. Acá tenemos un sensor de CO2. Y acá tenemos un sensor de temperatura, que se hace el sensor de temperatura del suelo, que es un sensor NTC, o sea, de coeficiente negativo, y tiene una resistencia de 10K a 25 grados centígrados. Entonces aquí en el circuito de acondicionamiento tenemos para el primer sensor, utilizamos una resistencia de 7.9K conformada por estas dos resistencias, y esa resistencia nos va a alimentar con 5 voltios el sensor. Entonces de esa forma vamos a tener un rango de medición de 0 a 60 grados, y teniendo ese rango de medición de 0 a 60 grados tenemos una salida del sensor de 1.19 a 4 voltios. Entonces acá tenemos, en cada circuito integrado tenemos dos amplificadores operacionales. En el primer amplificador operacional lo que vamos a hacer es cambiar el nivel de voltaje de cada uno de los sensores. Entonces se van a colocar una ganancia diferente. Cada circuito tiene una ganancia diferente en ese primer amplificador, y eso depende es del nivel de salida del sensor. Entonces en este caso, como tenemos un nivel de salida de 1.19 a 4 voltios, es un nivel de salida apropiado, y el primer amplificador tenemos configuración de seguidor común, entonces no va a cambiar el voltaje de salida. Entonces el mismo voltaje que le está llegando al amplificador está saliendo del amplificador, y lo que está dando es una mayor corriente a la salida. La salida que la tenemos acá por el pin 1, entonces la estamos aplicando a un filtro pasa baja que está compuesto por esta resistencia y por este condensador. La salida de este filtro pasa abajo lo estamos aplicando al segundo amplificador operacional, el cual aumenta la corriente luego de haber pasado por la resistencia, que se ve un poco disminuida, y de ahí entonces estamos enviando al convertidor de voltaje a corriente. Está compuesto por un amplificador operacional y 4 resistencias. La salida de este amplificador operacional la estamos enviando al convertidor de corriente a voltaje.
que está compuesto por dos amplificadores operacionales y estas tres resistencias. Entonces, entre los dos convertidores, entre el convertidor de corriente, de voltaje a corriente y de corriente a voltaje, tenemos una resistencia de 10 ohmios que lo que hace es simular un cable de gran longitud, y con esto pues se demuestra de que la eficiencia de un circuito, cuando se utiliza el sistema de medición, el acondicionamiento a corriente, en donde no se ve afectado, no hay pérdidas de voltaje cuando se transmite una señal a una larga distancia. Entonces acá en este caso tenemos una resistencia de 10 ohmios, que puede ser un cable de 20, 40, 50 metros, y a la salida vamos a obtener el mismo voltaje que nosotros estamos aplicando a la entrada. El mismo voltaje no se cumple para todos los circuitos, debido a que en algunos casos la ganancia la tenemos, no es una ganancia de 1, o sea, no es un seguidor de voltaje, sino que tenemos un valor de ganancia diferente para poder utilizar todo el rango de 0 a 5 voltios, tratar de utilizar el rango completo de 0 a 5 voltios en cada uno de los sensores. Entonces vamos a iniciar con las mediciones. Entonces, para el sensor de temperatura, la primera medición sería la salida del sensor. Ahorita en este momento tenemos 259. Si nosotros tocamos el sensor, va a cambiar un poco la resistencia y va a cambiar el voltaje de salida del sensor. Entonces observamos que está cambiando en la entrada y está cambiando en la salida. Como este amplificador lo tenemos, el primer amplificador está configurado como seguidor, el amplificador está configurado como seguidor de tensión, entonces el mismo voltaje que tenemos acá es el mismo que estamos volviendo otra vez a recuperar a la salida, después de haberlo convertido a corriente y después de haber convertido de corriente a voltaje nuevamente. Ahora vamos a tomar la medición en el segundo circuito, que es el circuito de CO2. Entonces la salida está acá en el primer pin del circuito de CO2. Tenemos 0.45 en la salida, y vamos a mirar el voltaje en la entrada, también tenemos 0.45. entonces para este circuito de CO2 la ganancia del primer amplificador es de 1, o sea, está configurado como seguidor de tensión, entonces el mismo voltaje que tenemos a la entrada es el mismo voltaje que tenemos a la salida, ¿sí? La pequeña diferencia que se puede observar es debido a la tolerancia de las resistencias, que pues no es fácil tenerlas todas a un mismo valor. Ahora vamos a cambiar al sensor de luz ultravioleta. Entonces la salida la tenemos en el primer pin de ese amplificador operacional, y acá vamos a tomar el voltaje de salida del sensor de luz ultravioleta. Entonces tenemos un voltaje de 1.04. ese voltaje es el mínimo voltaje cuando no hay luz ultravioleta sobre el sensor. El amplificador para este circuito tiene una ganancia, está configurado con una ganancia de 1.5. Entonces, como tenemos un voltio en la entrada, luego tenemos 1.5 voltios a la salida del primer amplificador, pasa por el filtro, pasa abajo, y luego por el convertidor de corriente de voltaje a corriente, de corriente a voltaje, y a la salida tenemos 1.5. entonces de esta forma, para esta señal que tiene una salida de 1 a 3 voltios, entonces vamos a tener una salida de 1.5 a 4.5, que es una salida que está utilizando un rango más amplio dentro de la línea de 0 a 5 voltios. Entonces vamos a aplicar un poco de luz, y se observa cómo cambia el voltaje a la entrada y a la salida del circuito. Ahora
vamos a mirar el sensor de velocidad de viento. Entonces este sensor es simulado por medio de este potenciómetro. Entonces para ese sensor tenemos una ganancia de 2 en este amplificador, tiene resistencias de 10K y tenemos que la salida del sensor de velocidad de viento es de 0.4 a 2 voltios. Entonces aquí hemos simulado 1.5 por medio del potenciómetro, y como tenemos una ganancia de 2, entonces vamos a tener 3 voltios en la salida. Si cambiamos el nivel de voltaje, entonces vamos a observar que cambia a la entrada y la salida y se cumple la relación de 1 a 2, de 1.3 a 2.6 en la salida. Ahora vamos a tomar la medición en el sensor de lluvia. Para el sensor de lluvia tenemos una salida de 1 a 3 voltios y para este tenemos una ganancia de 1.5. Entonces acá tenemos 232 en la entrada que provienen de la salida del sensor de lluvia, y a la salida tenemos 3.38. Este sensor alcanza a tener una pequeña variación y ahí se han colocado un par de gotas de agua para poder tener una salida